Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy, como podéis ver, vamos a analizar la Technical Viper del 2023, que suele ser una de las palas más potentes y más vendidas todos los años. Además, me la habíais pedido mucho por el canal y tenía muchas ganas de analizarla antes de que acabara el año. Comenzamos, antes de irme a pista a daros impresiones, viendo las características técnicas de la pala, que la Technical Viper es una pala bastante continuista, es una línea continuista de palas, ya que la del 2021, 2022 y esta del 2023 monta los mismos materiales, pero bueno, vamos a verlos un poquito a detalle. Y si comenzamos por su forma, pues tiene forma de entre diamante e híbrida, es una forma muy característica de Babolat. Está fabricada en carbono 12K con un rugoso 3D que no es muy marcado y en su interior incorpora la goma X-EVA de 2 densidades, que le da a la pala un tacto medio duro, creo que más cercano a duro que a medio. Si seguimos con sus características técnicas, pues en cuanto al peso y el balance, el peso de salida de la pala son 365 gramos y Babolat indica que tiene un balance medio. Y si nos centramos en nuestra unidad, el peso con un overgrip y sin protector es de 366 gramos y en cuanto a su balance nos ha dado 263 milímetros. Un balance medio, yo me esperaba que tuviera un balance algo más alto. Cuando la coges a la mano, la verdad que es una pala relativamente equilibrada. Más cosas, si seguimos bajando nos encontramos con el corazón característico de Babolat. En este caso viene pintado en amarillo y un puño de 14 centímetros. A mí me parece que está fenomenal. Y algo que sí que incorpora este año es el nuevo sistema de extracción de la cuerda, que la podemos cambiar. En este caso nosotros llevamos una corredera con muñequera. Y ahora sí, una vez vistas las specs, me voy a pista y os cuento impresiones de la pala. Comenzamos con la Technical Viper del 2023, una pala que, claro, empezando en fondo de pista, pues aquí es donde teóricamente va a rendir peor. Me llama la atención de ella que este año creo que me parece un poquito más dura que la del 2022. Tengo la impresión de que se parece más a la del 2021 que a la del 2022. Y en cuanto a manejabilidad, pues siendo una pala de potencia, está en 360 gramos, por lo que se mueve bastante bien. Físicamente no es muy exigente, la verdad. Claro, a ver, técnicamente, en cambio, sí, porque el punto dulce que tiene no es excesivamente amplio, es más bien tamaño estándar, incluso un puntito más pequeño, por lo que aquí en fondo pues es un poquito más complicado el poder impactar la bola bien. En cuanto a su dureza, pues es una pala de tacto medio duro, es durita. Entonces, claro, a un ritmo bajo no os va a ayudar excesivamente, pero lo cierto es que conforme vas acelerando el brazo, la pala responde muy bien. O sea que es una pala que copia muy bien los gestos. Si la bola la queremos jugar lentita, pues la pala se comporta con una salida de bola que no es muy grande, o sea que se controla bastante bien. Y si queremos acelerar la bola, pues copia muy bien el golpe, así que responde muy bien aquí en fondo. Bueno, vamos a ver con el bote pronto qué tal. Y lo que hablábamos, en un ritmo más alto, cuando quieres jugar un poquito más de rápido de mano, pues aquí la pala se comporta mucho mejor. Y si quieres anticipar el golpe y jugar el bote pronto, pues el rendimiento de la pala sube un poquito, es un poquito mejor. Y la verdad que se mueve bastante ágil, no me cuesta nada de trabajo moverla, siendo una pala de potencia. Bueno, pues hemos pasado a red y aquí el rendimiento de la pala
lógicamente sube. Es de tacto, como hemos dicho en fondo, medio duro, si me apuras más cerca del tacto duro que del tacto medio, pero además es una pala bastante seca, por lo que aquí en volea de control transmite mucha seguridad y sabes perfectamente cómo se va a comportar la pala. Aquí es más sencillo encontrarle el punto dulce, ya que está situado un poquito en la parte alta de la pala, así que en situación de volea muy bien, la verdad que me está gustando. Vamos a ver ahora en situación de volea de bloqueo, cuando la bola viene más rápida y bajita, y aquí pues al igual que en volea su comportamiento está muy bien, mejor incluso que cuando la bola viene a una velocidad media. Del rugoso no os he comentado en situación de volea de control, pero al no ser excesivamente marcado creo que aporta efecto, pero sobre todo hace que la pala sea ciertamente reactiva. Entonces aquí en una bola rápida sale suficientemente rápido de la pala. Vamos a ver ahora con la dejada, que es lo que hablábamos, al no tener un rugoso tan marcado, hace que la bola salga un poquito más rápido de la pala y gane un poco de reactividad al ejecutar la dejada. Para cerrar volea, vamos a ver qué tal va con volea ofensiva. Y aquí, pues claro, estamos acelerando la bola y la verdad que esta pala se siente bastante potente. Así que aquí, en esta situación de volea, gana muchos enteros. Muy bien en situación de volea ofensiva. Bueno, vamos con el juego aéreo, con la bandeja, y aquí, sin que aporte muchísima salida, pues es una pala que tampoco tiene un balance muy alto, pero va muy bien en el juego aéreo. Aquí sí se nota que es una pala de potencia. Y con la víbora, pues un mejor rendimiento si cabe. Vamos a ver con el liftado, con el rulo a verja, que igual os falta un pelín de efecto, pero creo que en todos los tiros aéreos esta pala va bastante bien. A mí me está gustando mucho. Vamos a ver ahora con el por 3. Con el remate rinde muy bien, tanto en el remate liftado, a ver, no transporta muchísimo efecto, pero en el momento en el que aceleras, si eres capaz de impactar en el punto dulce, la bola sale rápido de la pala y sale con mucha potencia. Así que en el juego aéreo, pues una de las mejores opciones en palas de potencia. Y en cuanto a mis conclusiones finales de la pala, de la Technical Viper del 2023
Como os he comentado en fondo de pista, me ha parecido un poquito más dura que la del 2022, no sé si será cosa mía, a mí se me parecía más a la del 2021 que a la del 2022 en cuanto a dureza, pero bueno, si habéis jugado con ella, dejadme en comentarios si habéis probado las dos, qué os parece en cuanto a dureza. Y en fondo de pista, pues una pala que sabes lo que te va a entregar, en un ritmo lento no te entrega mucha salida de bola, pero conforme vas acelerando el brazo, copia muy bien el gesto y conforme aceleras, pues la bola va saliendo más rápido. Así que es una pala que creo que transmite mucho control. A mí me ha gustado mucho en eso. Su punto dulce, lógicamente, al igual que el del año pasado, es tamaño estándar o incluso un poquito más pequeño, por lo que no es exigente en cuanto a físicamente hablando, o sea que la vais a poder mover muy bien. A mí eso me ha llamado mucho la atención de ella, pero sí que es exigente técnicamente. Vais a tener que impactar bien en el punto dulce, pero si lo conseguís, es una pala que transmite mucho control desde el fondo. En red, pues aquí es donde gana más enteros. En situación de volea se siente muy seca, tiene un comportamiento bastante bueno y en bola alta va muy bien, una de las palas más potentes. Es posible que este año sí que esté en mi top de palas potentes. Espero que el vídeo os sirva de ayuda y os guste. Darle al me gusta y dejarme en comentarios qué os parece esta Viper del 2023 y si os gusta más o menos que la del 2022, os parece igual, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.